A lo largo de la historia, diversas civilizaciones han dejado un legado fascinante a través de sus prácticas funerarias. Estos descubrimientos arqueológicos nos revelan no solo sus creencias y conocimientos médicos, sino también su forma de concebir la vida después de la muerte. Desde rituales simbólicos hasta estructuras funerarias monumentales, cada hallazgo ofrece una ventana única al pasado, mostrándonos cómo estas culturas honraban a sus difuntos y reflejaban su visión espiritual. Hoy exploraremos algunos de los descubrimientos más impactantes que han desafiado nuestra comprensión del mundo antiguo. Número 1. El misterioso descubrimiento en la cueva de los 1000 ataúdes. En lo profundo de una cueva en la provincia de Guizhou, China, un dron realizó un hallazgo impresionante en un lugar prácticamente inaccesible para el público. Este sitio, conocido como la Cueva de los 1000 ataúdes, es un testimonio asombroso de las antiguas prácticas funerarias chinas. Según las creencias de la región, los antepasados eran colocados en ataúdes de madera y dejados en la cueva para un proceso natural de descomposición. Se creía que esto ayudaba a las almas de los fallecidos a ascender al cielo. Ubicada en lo alto de un escarpado valle, lejos del ruido y la modernidad, la cueva ha permanecido prácticamente intacta a lo largo del tiempo. Adentrarse en su interior es como entrar en otro mundo. Los ataúdes están dispersos en el suelo, apilados en repisas o cuidadosamente colocados sobre formaciones rocosas. Algunos muestran intrincados detalles tallados, mientras que otros reflejan el desgaste del tiempo. La madera, que alguna vez fue resistente, ahora luce erosionada por los siglos. El ambiente dentro de la cueva es sobrecogedor, con una sensación palpable de reverencia y respeto. La atmósfera sagrada del lugar parece congelada en el tiempo, recordándonos la conexión entre el pasado y el presente. Número 2. Valeriana, la ciudad maya perdida bajo la selva de Campeche. En lo profundo de la densa selva de Campeche, México, un descubrimiento arqueológico sin precedentes ha revelado los restos de una antigua metrópoli maya. Con una extensión de 16.6 kilómetros cuadrados y más de 6.000 estructuras, la ciudad de Valeriana ha salido a la luz gracias a la tecnología LIDAR, que permite detectar construcciones ocultas bajo la vegetación. Este sitio, que data del periodo clásico maya, 250 a 900 después de Cristo, presenta una planificación urbana sofisticada, con plazas, pirámides, un juego de pelota y un complejo sistema de almacenamiento de agua, lo que sugiere una civilización altamente organizada. El hallazgo fue posible gracias a un análisis de datos ambientales de 2013, cuando el estudiante de doctorado Luke Thomas estudiaba emisiones de carbono. Lo que comenzó como un monitoreo ecológico terminó revelando una ciudad olvidada por el tiempo. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, y universidades estadounidenses han determinado que Valeriana es la segunda ciudad maya más grande conocida, solo después de Calakmul. Su diseño urbano es comparable al de otros grandes asentamientos como el Mirador y Becan, con dos núcleos monumentales interconectados por calzadas y un sistema avanzado de captación de agua. Este hallazgo no solo redefine lo que sabemos sobre la civilización maya, sino que sugiere que aún quedan ciudades por descubrir en las profundidades de la selva. ¿Qué otros secretos oculta el mundo maya? Número 3. Starkar, el tesoro mesolítico de Europa. En el corazón de North Yorkshire, Inglaterra, se encuentra Starkar, uno de los yacimientos arqueológicos más fascinantes de Europa. Este antiguo asentamiento, que data de hace 10.300 años, ofrece una ventana única a la vida en la era mesolítica. Cuando los primeros pobladores llegaron aquí, la edad de hielo acababa de terminar y Gran Bretaña aún estaba unida al continente europeo por tierra. En este paisaje prehistórico, las comunidades prosperaron, dejando tras de sí un legado arqueológico invaluable. Entre los hallazgos más sorprendentes se encuentran antiguos tocados elaborados con cráneos de ciervos rojos y más de 200 puntas de lanza hechas con astas de este mismo animal. La abundancia de restos sugiere que este no era el mejor lugar para ser un ciervo en aquella época.
Lo que hace que los artefactos de Starkar se conserven en un estado excepcional es su ubicación en una zona de turberas saturadas de agua, lo que ha preservado materiales orgánicos durante milenios. Desde que comenzaron las excavaciones en 1948, los arqueólogos han descubierto piezas que desafían nuestra comprensión del pasado, y el trabajo en el sitio continúa hasta hoy, con la posibilidad de extenderse hasta el final de este siglo. Starkar sigue revelando fragmentos de la historia oculta de la humanidad, asegurando su lugar como una de las excavaciones más importantes de todos los tiempos. Número 4. El misterioso entierro del corazón en Normandía. En 2014, un asombroso hallazgo arqueológico tuvo lugar en Flers, Normandía, Francia. Durante las excavaciones en una iglesia del siglo XV, los arqueólogos descubrieron una bóveda funeraria que albergaba un objeto inusual, una caja en forma de corazón. Este ritual, conocido como entierro del corazón, era reservado para personas de alto estatus social en la Edad Media. Se creía que el corazón representaba el alma y la esencia de una persona, por lo que separarlo del cuerpo y preservarlo era un honor. Lo más sorprendente del hallazgo fue el estado del corazón encontrado dentro de la caja. A pesar de que los demás restos humanos en la bóveda se habían descompuesto por completo, el órgano se conservaba de manera excepcional. Los análisis revelaron que había sido tratado con una sustancia protectora, lo que permitió que sus detalles se mantuvieran intactos tras siglos de entierro. Este descubrimiento ofrece una nueva perspectiva sobre las prácticas funerarias medievales y la importancia simbólica del corazón en la cultura de la época. Los arqueólogos continúan estudiando estos vestigios para comprender mejor las creencias y rituales de las sociedades medievales, revelando secretos que han permanecido ocultos por siglos. Número 5. El misterioso hallazgo de una tumba en Vietnam. En marzo de 2022, un sorprendente hallazgo arqueológico dejó perpleja a la comunidad científica y a los habitantes de Vietnam. Durante las excavaciones para la construcción de un sistema de irrigación, los trabajadores encontraron una tumba de más de 1000 años de antigüedad, cuya estructura la hacía única en la región. Construida con ladrillos cocidos de diferentes tamaños y con un diseño en forma de arco, esta tumba presentaba un estilo arquitectónico inusual en Vietnam. Si bien las tumbas antiguas no son raras en el país, este hallazgo destacó por su diseño poco común. Los arqueólogos confirmaron que la tumba pertenece a la época de la dinastía Song de China, que floreció entre los siglos X y XI. Este descubrimiento es una prueba más de las antiguas conexiones culturales entre Vietnam y China y subraya lo mucho que aún se desconoce sobre las prácticas funerarias vietnamitas. No es la primera vez que una tumba inusual es descubierta en el país. En 1996, otra tumba con una estructura en forma de barco fue hallada accidentalmente, evidenciando la diversidad de costumbres funerarias en la región. Sin embargo, lo más intrigante de la tumba de 2022 es que, aunque fue construida para un solo ocupante, no se ha encontrado ningún rastro del cuerpo ni de la identidad del difunto. Este misterio abre la puerta a nuevas investigaciones que podrían arrojar más luz sobre las antiguas tradiciones funerarias y la historia de la región. Este descubrimiento demuestra que Vietnam aún tiene secretos por revelar y que su pasado sigue ofreciendo pistas fascinantes sobre la interacción de sus civilizaciones con otras culturas de la época. Número 6. La Dama de Cao, Perú. Comenzaremos con una momia verdaderamente única. La civilización con la que estamos iniciando no es la egipcia ni ninguna otra que probablemente hayas adivinado, sino la antigua civilización moche. Esta era conocida por ser muy violenta y bastante sedienta de sangre. Debido a eso, muchas personas asumieron que su cultura siempre había estado gobernada por hombres. Sin embargo, en el año 2006, el descubrimiento de una momia refutó por completo esa teoría. Este fue el hallazgo de la Dama de Cao, una mujer que no solo fue momificada, sino que también tenía tatuajes que permanecieron en su cuerpo muchos siglos después de su muerte. Los tatuajes de la dama incluían serpientes, cangrejos y arañas, todos animales asociados con su panteón de criaturas divinas.
La presencia de estos tatuajes la vinculaba aún más con el mundo de lo sobrenatural y también aumentaba su poder percibido entre su gente. Recuerda que, en aquellos tiempos, la superstición era tan poderosa como cualquier otra cosa. Así que, si te adornabas con los símbolos de los dioses y las criaturas poderosas, básicamente te convertías en uno de ellos. Típicamente, un hallazgo singular de una mujer en una tumba no sería prueba suficiente de que esta u otra sociedad hubiera sido gobernada por mujeres. Sin embargo, a medida que continuaban encontrando más tumbas, hallaron 8 mujeres más. Esto aparentemente apunta a que estas mujeres eran gobernantes o que ocupaban altos cargos de autoridad como sacerdotisas. Para ser honesto, esto no está del todo claro y, por eso, es tan inquietante para algunos. Ciertas secciones de la historia han marcado tendencias muy claras, y esta apuntaba a que los hombres dominaban en la sociedad, mientras que las mujeres eran secundarias, como en otras culturas. Pero con el hallazgo de la Dama de Cao, ahora tenemos pruebas de que había una hechicera entre el pueblo y que la respetaban lo suficiente como para enterrarla en una tumba y momificarla allí. Y para que quede claro, la gente común no recibía este tipo de tratamiento. Número 7. Momias de Bubasti. Siguiendo un poco más con Egipto, vamos a hablar no solo de momias, sino de cuántas momias fueron encontradas en una sola tumba. En este lugar se descubrió una tumba que tenía la asombrosa cantidad de 250 momias en su interior, todas ellas personas de alta clase que habían sido enterradas juntas en este único lugar. El descubrimiento destacó para los investigadores en comparación con algunos anteriores, ya que encontraron materiales informativos junto con las momias, como un libro llamado el Libro de la Muerte, además de los cuerpos excepcionalmente bien conservados en fascinantes ataúdes de arcilla y madera. Los cuerpos y los ataúdes estaban en un estado notablemente bien conservado, a pesar de ser de alrededor del año 500 a.C. Y aunque tal vez no sea tan extraño en comparación con algunas de las otras cosas de las que he hablado, es importante notar que los egipcios estaban muy interesados en las necrópolis y en los grandes sitios de entierro que albergaban a numerosas personas. Este es otro ejemplo de eso. Número 8. Las catacumbas de Palermo. Las momias y las catacumbas, por sí solas, no son completamente espeluznantes, ya que son una necesidad para algunas culturas y pueden ser un verdadero hito histórico. Pero las catacumbas de Palermo, en Sicilia, son una historia bastante diferente. Verás, estas catacumbas fueron hechas después de que el monasterio local se enfrentara al problema de que su cementerio estaba demasiado lleno. Entonces, tuvieron que hacer las catacumbas y luego decidieron ser un poco excéntricos con los cuerpos. Hay 8.000 momias dentro de estas catacumbas, lo cual no es tan raro. Pero lo que es extraño es que las momias están en diferentes poses. Así es, las verás por todo el lugar en varias posturas y cosas por el estilo. Además, están mayormente vestidas y abarcan una amplia gama de edades. Probablemente, nunca estarás más cerca de los muertos que dentro de estas catacumbas. Y sí, aunque estoy seguro de que es una gran atracción turística, no deja de ser realmente perturbador. Número 9. Girdle Book. Un Girdle Book o libro de cinturón es, en esencia, lo que su nombre sugiere, un pequeño libro que se llevaba atado a la cintura con un cinturón. Aunque parece una idea poco práctica, fue una forma sorprendentemente popular de transportar libros en la Edad Media en Europa. Estos libros solían ser textos devocionales, como salterios o libros de oraciones, pensados para el uso personal. Al principio, los libros de cinturón eran simplemente prácticos y portátiles, permitiendo que quien los portara los llevara siempre consigo. Sin embargo, con el tiempo, algunos se convirtieron en piezas de arte, decorados con intrincados diseños y materiales preciosos como el oro o el marfil. Hechos de pergamino, su tamaño pequeño los hacía favoritos de los editores, ya que requerían menos material para producirlos. El uso de estos libros declinó en el siglo XVI, cuando los libros encuadernados se hicieron populares.
Sin embargo, el concepto de un libro portátil continuó evolucionando hasta convertirse en lo que hoy conocemos como el libro de bolsillo. Hoy en día, los pocos ejemplares que sobreviven son extremadamente raros y altamente codiciados por coleccionistas y museos. Número 10. Túnel de Eupalinos. Nuestro próximo descubrimiento se llama el túnel de Eupalinos, aunque sería más preciso describirlo como un acueducto en lugar de un túnel. Esta increíble hazaña de construcción antigua tiene casi exactamente 1036 metros de largo y atraviesa el monte Castro en Samos, Grecia. Tallar a mano un túnel de tal tamaño habría sido un trabajo difícil hace 2600 años, sin importar cómo se hiciera. Sin embargo, lo que hace destacar este túnel es que es el segundo en la historia que se sabe fue excavado simultáneamente desde ambos extremos, utilizando un enfoque basado en la geometría. La importancia del túnel es tal que es tanto un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO como un hito histórico internacional de la ingeniería civil. Conocemos la historia completa de este túnel gracias a que, afortunadamente, Heródoto escribió extensamente sobre él. Heródoto alabó a los samios por construir tres de las mayores hazañas de ingeniería en el mundo griego, una de las cuales fue el túnel de Eupalinos. Estimó que tenía 1.6 kilómetros de largo, 2.4 metros de alto y 2.4 metros de ancho, y estuvo muy cerca en todos los aspectos. Es gracias a Heródoto que conocemos el nombre del ingeniero responsable de esta impresionante obra Eupalinos, hijo de Náustrofos. Número 11. El implante que no debería existir. Los científicos están desconcertados por una maravilla médica descubierta dentro de la pierna de una momia de hace 2600 años. Esto no debería existir, no tiene ningún sentido. La antigua momia vivió en una época en la que este tipo de ciencia no se suponía que existiera. En 1971, un ataúd sellado de Egipto fue transportado desde Egipto a California, donde fue aceptado por los científicos del Museo Kreuzen-Rosenberg. El ataúd contenía el cuerpo momificado de un hombre egipcio. En ese momento, nadie sabía quién era la momia. Es probable que tuviera cierto estatus, pero no lo suficiente como para ser de la realeza. Tal vez era un alto funcionario del gobierno, pero nadie podía decirlo con certeza. De todos modos, la momia se mantuvo en el museo y nadie le prestó mucha atención durante 20 años. Y luego vino la bomba. 2 décadas después de que la momia llegara al museo, los científicos descubrieron un avanzado instrumento quirúrgico dentro de su rodilla izquierda. Dentro de la pierna de la momia había un clavo ortopédico de metal. El clavo ortopédico fue instalado siguiendo principios biomecánicos tan avanzados que incluso para los científicos actuales resulta sorprendente por su nivel de sofisticación. Los expertos no podían distinguir el implante de un procedimiento moderno. Esta cirugía avanzada no es algo que las sociedades antiguas practicaran. Los científicos han encontrado evidencia de ciertos procedimientos médicos antes, especialmente trepanaciones, también conocidas como cirugías cerebrales. Incluso se han documentado extremidades y ojos prostéticos en el mundo antiguo. Pero este es un descubrimiento único. Las cirugías que requerían este tipo de precisión médica son inauditas en el mundo antiguo. ¿Cómo se insertó el clavo con tanta precisión? Especialmente considerando la falta de herramientas quirúrgicas modernas y conocimientos? ¿Cómo lograron los antiguos realizar tal procedimiento sin causar un dolor o trauma significativo al paciente? La trama se complica cuando empiezas a investigar la historia de la momia. Cuando el museo adquirió originalmente el ataúd en la década de 1970, ni siquiera sabían que había una momia en él al principio. Y luego, cuando investigaron el ataúd, se dieron cuenta de que la momia no pertenecía ni siquiera al dueño original. El antiguo sarcófago pertenecía a un sacerdote llamado Yuse Montu, pero el cuerpo no era de ese sacerdote. El sacerdote había sido removido de su propio ataúd poco después de su muerte y reemplazado por este cuerpo al azar. Nadie sabe el nombre del ladrón del ataúd.
Un análisis del procedimiento de embalsamamiento reveló que el extraño era un hombre egipcio de clase alta que vivió entre el siglo XV y el X antes de Cristo. Este hombre tenía cabellera roja y ni siquiera alcanzaba los 5 pies de altura. Fue en 1995 cuando científicos de la Universidad Brigham Young, en Utah, realizaron escaneos de rayos X de la momia y encontraron sus clavos de metal. No podían creer lo que veían. El profesor principal, Sir Wilfred Griggs, se negó a creer que el clavo viniera con la momia. Pensaba que era un trozo de metal moderno utilizado para volver a sujetar la pierna de la momia, pero no. De hecho, tiene 2600 años de antigüedad. Los científicos encontraron resina orgánica antigua en el clavo de metal, similar al cemento óseo moderno, lo que demuestra que el clavo proviene de un procedimiento antiguo. Esto definitivamente significa que, al menos, alguien en el mundo antiguo era mucho más avanzado de lo que pensábamos posible. Número 12. Los restos del rey Ricardo III. En un giro extraordinario, los restos del rey Ricardo III, uno de los monarcas más controvertidos de Inglaterra, fueron encontrados en 2012 bajo un estacionamiento en Leicester. Este descubrimiento resolvió un misterio de 500 años sobre su lugar de descanso final. Ricardo III, quien reinó de 1483 a 1485, fue el último rey inglés en morir en batalla durante el enfrentamiento en el campo de Bosworth. Su tumba fue localizada gracias a registros históricos que señalaban el monasterio Greyfriars, ahora convertido en estacionamiento urbano. El equipo arqueológico descubrió un esqueleto con deformidades espinales y heridas en el cráneo, consistentes con relatos históricos. Pruebas de ADN confirmaron su identidad, cotejando el ADN mitocondrial con el de 2 descendientes vivos. En 2015, Ricardo III fue enterrado con honores en la Catedral de Leicester, cerrando un capítulo histórico que había permanecido abierto por siglos. Número 13. Artefactos de Honshan. La civilización de Honshan es una de las culturas más misteriosas de la antigua China. Existió hace aproximadamente 6.700 años y dejó tras de sí inusuales artefactos de jade que representan humanoides con cabezas en forma de lágrima y enormes ojos. Algunas de las figurillas se asemejan a criaturas montando motos de agua o incluso máquinas voladoras. Estas imágenes no encajan en las ideas habituales sobre culturas antiguas y hacen preguntarse a quienes o que intentaban capturar los maestros de Honshan. Las únicas cuevas de Honshan descubiertas en 1999 también pertenecen a esta cultura. Estas cuevas, hechas por el hombre, asombran por su tamaño y complejidad. En su interior se pueden ver piscinas, puentes sobre ríos, escaleras y pasajes. La mayor cueva tiene una superficie de 12.600 metros cuadrados, pero el verdadero misterio son las huellas dejadas en las paredes, que se asemejan a las de máquinas modernas de perforación. Aunque no se cree que existiera tecnología de ese nivel hace miles de años, sigue sin aclararse a dónde fueron a parar los gigantescos volúmenes de roca excavada. Los científicos aún no han encontrado rastros de su desplazamiento. Algunos investigadores sugieren que las cuevas y los artefactos de jade son evidencia de contacto con una civilización más avanzada, posiblemente de origen extraterrestre. Número 14. La coraza de Xerxes. Les prometimos tesoros dorados en este video, así que veamos la coraza de Xerxes. Se llama así porque fue encontrada dentro de una tumba de la era púnica cerca de Xerxes, en Túnez, en 1909. Aunque pueda parecer un hermoso objeto decorativo, en realidad es una pieza de armadura corporal, específicamente una coraza. Los expertos creen que tiene cerca de 2.300 años de antigüedad y piensan que fue hecha por los ocupantes italiotas romanos del sur de Italia. La explicación más probable de que se encontrara en Túnez es que pertenecía a un guerrero, probablemente de alto rango, que fue liderado por Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, entre 211 y 203 a.C. Sin embargo, no todos los expertos o historiadores concuerdan con esta opinión.
Esto se debe en parte a que la tumba en la que fue encontrada es típica de la Túnez de la época, lo que sugiere que la persona enterrada no era un forastero. Además, algunos de los otros artefactos encontrados dentro de la tumba preceden a la Primera Guerra Púnica, por lo que la procedencia exacta de la coraza sigue siendo un misterio. Lo único en lo que los expertos parecen estar de acuerdo es en la indudable belleza.